intenciones de Nicolás Maduro de venir de todas maneras al Perú para la Cumbre de las Américas generaron en la premier Arauz tal resistencia que incluso dijo que no llegará ni siquiera a cielo peruano. Que no poder participar de la cumbre, es que el Estado no llega a otro país, es una invitación. Ni el suelo peruano, ni el mar peruano, ni el aire peruano puede ser invadido por una fuerza. Arauz sostuvo que Maduro tiene que entender que en el Perú no hay intención de recibirlo, indicando que al declararlo no bienvenido, se le retira la invitación formulada anteriormente. Tal y como se manifiesta en esta carta que la ministra Cayetana Aljovín le remitió al canciller venezolano. Minutos antes, el oficialista Guido Lombardi había señalado que no se puede detener a Maduro en su deseo de venir al Perú. No corresponde a un país como el Perú, en una situación en donde se está convocando a la Cumbre de las Américas, impedir el ingreso de un presidente que forma parte de esa cumbre. Decide provocar, obviamente, el gobierno peruano tiene la obligación de hacer cumplir su propia decisión y por lo tanto no puede ingresar al espacio aéreo ninguna nave que contenga en su interior como pasajero al señor Maduro. En el Congreso el rechazo vino por parte de Fuerza Popular y el respaldo a Maduro, medio de Frente Amplio. No nos extraña esa actitud, es la actitud matonesca, es una burla, es una afrenta que nos quiere hacer a todos los peruanos y también a los ciudadanos que estamos respetando la democracia. Y rechazamos su presencia. Entiendo que está ejerciendo su derecho como presidente electo, ¿no? Y entiendo que, por el contrario, la Cancillería peruana está manoseando política e ideológicamente este tema. O a las descalificaciones que están haciendo desde la Cancillería muestran lo poco profesional que es también la señora Aljovín al frente de la Cancillería. Víctor García Belaúnde explicó que si bien el Grupo de Lima lo ha declarado no bienvenido, el Perú como anfitrión debe recibirlo por una cuestión diplomática. Bueno, Maduro es arrogante y es desafiante y es intrépido, así que era normal que diga voy de todas maneras. Nadie puede impedirle venir al Perú a una cita internacional, no es una visita de Estado y por lo tanto todos pueden venir. La confirmación de Maduro se da a 2 meses de realizarse la Cumbre de las Américas, los días 13 y 14 de abril. Maduro asegura que irá a la Cumbre de las Américas pese a que le hayan retirado la invitación. El presidente venezolano Nicolás Maduro respondió que estará en Lima el 13 de abril, quieran o no. Convoquen una cumbre, me tienen miedo. No me quieren ver en Lima. Me van a ver. Porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Allí llegará la verdad de Venezuela a la Cumbre de las Américas. Maduro cargó contra el presidente peruano, anfitrión de la Cumbre de las Américas, y contra otros presidentes. Son los gobiernos más impopulares del planeta. Pero Pablo Kuczynski tiene menos de 2 años en el poder y tiene 75% de rechazo. Y de acuerdo a las encuestas en Perú, el 56% de los peruanos quiere que renuncie, que se vaya. Kuczynski tiene dificultades para hablar español. Juan Manuel Santos sale de la presidencia de Colombia con 80% de rechazo popular. Mauricio Macri tiene 66% de rechazo popular en Argentina. Son los gobiernos más antipopulares, los gobiernos capitalistas de la oligarquía de la región. Y para mí es un honor que la oligarquía de la región haga lo que hace contra mí.
El Grupo de Lima, formado por países latinoamericanos más Canadá, declaró este jueves que la presencia de Maduro en la Cumbre de las Américas no sería bienvenida por Perú. Argumentan que la declaración de Quebec les faculta para excluir de la cumbre a cualquier estado en donde se haya producido una ruptura del orden democrático. ¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Noticias últimas de Venezuela. También hay novedades porque en las últimas horas Perú, el gobierno peruano de manera oficial ha vetado a Nicolás Maduro para que no participe en la Cumbre de las Américas que está fijada en Lima en próximos días. Duros de ver, señores, para Nicolás Maduro, donde es la primera vez que a un presidente se le invita primeramente, luego se le dice que ya no venga, señores. Si es que viene, pues dicha visita será no grata. El anuncio fue hecho de manera oficial por la canciller del gobierno peruano. Definitivamente es un revés para Nicolás Maduro. Yo me pregunto, ¿valdrá la pena seguir así de presidente rechazado y repudiado por casi todo el mundo? Es mi pregunta, señores. Con respecto a la invitación al presidente Nicolás Maduro a la octava Cumbre de las Américas de Lima, que su presencia ya no será bienvenida en dicho encuentro. En el número 2, Nicolás Maduro, ¿no te vistas que no vienes? El gobierno del Perú, con el respaldo del Grupo de Lima y conforme con la declaración de Quebec del 2001, el Perú ha decidido expresar con respecto a la invitación del presidente Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas que su presencia ya no será bienvenida. Así lo manifestó la canciller del Perú, Cayetana Aljovín. Recordemos que su colega venezolano, Jorge Arreaza, ya había confirmado la asistencia de Maduro a la Cumbre de las Américas. Comenzamos entonces utilizando la etiqueta, si me hace el favor, numeral Conclu Transurbano. En atención, el Grupo de Lima, los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía expresaron su más firme rechazo a las elecciones convocadas por el oficialismo venezolano para el 22 de abril. Según la declaración de los cancilleres, dichas elecciones carecerán de toda legitimidad y credibilidad. Mi compañera Jimena de la Quintana cubrió desde temprano la reunión en Lima, así que vamos con ella para más detalles. Jimena, adelante, te escuchamos. Fernando, buenas noches. El gobierno peruano convocó a una reunión del Grupo de Lima y ellos se han reunido aquí en la sede de la Cancillería este martes y a pocos metros de donde estoy brindaron declaraciones. La primera fue la ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Cayetana Aljovín, quien dijo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no era ya bienvenido en la Cumbre de las Américas. Recordemos que hace algunos días la ministra de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín, dijo que las invitaciones de parte del Perú como país anfitrión al resto de países que habían sido invitados a la Cumbre de las Américas habían sido ya cursadas, incluida la del presidente Nicolás Maduro. Desde Venezuela se pronunciaron y dijeron que el presidente Nicolás Maduro vendría a la Cumbre de las Américas. Ahora, lo que ha dicho la ministra de Relaciones Exteriores, respaldada, lo dijo por el Grupo de Lima, es que Nicolás Maduro ya no es bienvenido en la Cumbre de las Américas. Luego de ello leyó la declaración que es básicamente el acuerdo al que llegó el Grupo de Lima, y vamos a escuchar lo que dijo la ministra de Relaciones Exteriores del Perú. Que el gobierno del Perú, con el respaldo del Grupo de Lima y conforme a la declaración de Quebec del año 2001, que a la letra dice: cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho estado en el proceso de la Cumbre de las Américas.
Fernando, luego de que la ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Cayetana Arjovín, dijera que el Grupo de Lima exhortaba al gobierno venezolano a presentar un nuevo calendario, la ministra dijo lo siguiente también. Subrayan, refiriéndose al Grupo de Lima, que no pueden haber elecciones libres y justas con presos políticos sin la plena participación de los partidos políticos y líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente. Estas fueron las palabras de la ministra, leyendo la declaración del Grupo de Lima, es decir, el acuerdo al que llegaron estos 12 países reunidos aquí en la Cancillería. Finalmente tomó la palabra también la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, quien dijo que no reconocemos o no reconoceremos, dijo, un proceso electoral que no permita a todos los medios estar presentes libremente, es decir, se refería a los medios de comunicación y también se refirió a la participación de aquellas personas que querían estar presentes, es decir, candidatear a las elecciones en Venezuela, candidatos que quieran participar, dijo. Y finalmente la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, mencionó el tema humanitario, el tema venezolano y la gran preocupación que tiene no solamente Venezuela, sino el resto de países por los venezolanos que llegan en condiciones humanitarias, en situación, dijo, lamentable en Venezuela. Ellos se encuentran, dijo, en situación lamentable en Venezuela y están muy preocupados por esta migración. Solo para terminar, Fernando, y para mencionarte lo siguiente, en el Perú, según la Superintendencia Nacional de Migraciones, existen actualmente un promedio de 100.000 venezolanos. Esto fue entonces lo que ocurrió el día de hoy, martes, en Lima, luego de la declaración del Grupo de Lima. Volvemos contigo, Fernando. Incidencias en las que están involucrados los responsables de crímenes de lesa humanidad, los responsables del terrorismo, del narcotráfico, de la violación de los más elementales derechos de los ciudadanos venezolanos. Es fundamental que el Grupo de Lima estudie el escenario de ese grito de auxilio que pide nuestro pueblo cuando reclama una intervención humanitaria para salvar a los venezolanos que somos víctimas de la invasión de fuerzas extranjeras, para evitar que sigan muriendo seres humanos por carecer de medicinas o simplemente por desnutrición. Es hora de dar un paso al frente. Venezuela necesita de la solidaridad oportuna de nuestros hermanos de América Latina.